Vamos al Salmo 27, por favor. Salmo 27. Hemos estado trayendo una serie preciosa acerca de la estabilidad que nos la da no los tronos de esta tierra, mucho menos los reyes que se sientan en ellos, sino el que está en el trono celestial, el eterno, nuestro Padre. ¿Cuántos tienen su confianza ahí? Dichoso el hombre que confía en Él. David dijo: alzaré mis ojos a los montes. Siempre me gusta recordar esto porque esa fue como una consideración. Déjeme poner una especie de tentación. ¿Por qué tentación? ¿Y por qué consideración? Porque en los montes altos, normalmente construían altares a los dioses paganos, a los Baales, a Astarot, a Asera, a Moloch, tantos dioses en la antigüedad. Entonces como que llega una opción quizás en algún momento y él dice: alzaré mis ojos a los montes. Y luego se hace una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y se da cuenta que no viene de ahí, de ninguno de estos. Mi socorro viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Dele un aplauso. Debes de entender que el que te da socorro, estabilidad, confianza, seguridad, es el que está en el trono. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la confianza que hemos estado recibiendo a través de esta impartición. Y esto es muy importante para que venga lo que venga, quede con quien quede, en algún trono, tronito, cualquier trono en la tierra puede tronar, el trono del cielo nunca va a tronar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese que está en el trono, sus promesas son sí y amén. Y su propósito de ser bendición para nosotros y de cumplir sus promesas van a ser inquebrantables. Dice la palabra del Señor que los planes, oiga bien, que tiene el Señor, los que están en el trono y se sientan en un trono tienen planes. A veces no son tan de bien, ¿verdad? Pero dice el Señor en su palabra que los planes que tiene acerca de nosotros son planes de bien y no de mal. Planes de bendición. Así es de que más nos vale confiar en el que está en el trono. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y eso nos ha estado trayendo confianza, estabilidad, seguridad. Porque el problema es cuando confías en el brazo humano. Incluso la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. El hombre puede fallar, el hombre puede hacer lo opuesto a lo que ofrece. El que nunca falla, el que siempre cumple, es el Señor. Y si tu confianza está puesta en Él, tu garantía es segura que vas a permanecer. Por eso yo siempre enseño y enfatizo que no te pares en arena movediza, no defienda lo indefendible. Lo que tienes que cuidar en fundamentarte es en la Escritura. Cualquier idea propuesta puede ser muy bonita, pero si está distante a lo que el Señor establece, hay que dejarlo por ahí. Pero si hay verdades de Dios en las cuales tú tienes que poner tu confianza y tu fe para permanecer, es tu diligencia, es tu intención. Debes de ser intencional en mantenerte en la palabra, porque cielo y tierra pasará, pero esos fundamentos, esa palabra no pasará. ¿Cuántos quieren permanecer siempre, hermano? Permanezcamos en la verdad, no en las ideas, no en filosofías, no en ideologías, no en conceptos. Vamos a la verdad de la palabra de Dios y eso nos va a mantener firme. Y si la verdad de Dios reprueba algunas cosas que los hombres proponen, pues usted sabe qué elegir y qué le conviene. La verdad de la palabra. A ver, Salmo 27 dice el salmista: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Luego el verso 3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esta es una palabra de estabilidad, como diciendo: venga lo que venga, aunque, eso es a pesar de que pueda llegar eso, un ejército acampe contra mí, yo no temeré. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa es la estabilidad que nos da a nuestro espíritu, el tener a nuestro Dios como foco de atención principal, como el centro de nuestra vida, como depender plenamente de Él y de sus promesas. Y entonces el salmista agrega una frase linda que va relacionado a la serie que traemos y dice: una cosa he demandado a Jehová, una. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hemos estado hablando acerca de Dios está en su trono y hemos estado enfatizando ahora, aprendiendo a contemplar al Rey, contemplando la hermosura del Rey. El reino, decíamos, tiene muchas propuestas, hay muchas necesidades, hay enemigos del reino que a veces son distractores y nos enfocamos en suplir, en demandar ciertos beneficios del reino, en atacar a los enemigos del rey, pero pasamos por alto lo más importante del reino. Es el que está sentado en el trono. Lo más importante es el Rey. La iglesia tiene que estar enfocada en el Señor. Cuando dejas de mirar al Señor, esa es la razón por la cual los Pedros se hunden. Pedro comenzó a ver, cuando bajaba de la barca, las circunstancias, las olas, el oleaje, lo bravo del mar, y entonces comenzó a hundirse. Cuando el Señor le dijo: Pedro, ven, comenzó a caminar. Alguien decía muy certeramente: nadie le pudo haber quitado a Pedro esa sensación de haber sentido la solidez, por lo menos en un paso, la solidez de los líquidos, del líquido del agua. ¿Se imagina usted? Cuando empezó a caminar Pedro sobre el agua, lamentablemente dejó de verlo. Por eso, si quieres mantenerte caminando sobre las aguas, siempre mira a Cristo y no mires las circunstancias. ¿Alguien dice amén? Noticias por acá, noticias por allá, te van a cargar. Hermano, para malas noticias estamos ya saturados. Las redes sociales, los canales de televisión, todo aquí, allá. Muchos ya gritan que la situación va a ponerse complicada en los próximos días, en los próximos años. Y eso, si tú no tienes una convicción en la palabra y estás viendo al Señor en fe, en sus promesas, te va a cargar. Va a quererte menguar la fe, porque la única forma que la fe sea y que la fe crezca, la fe es por el oír la palabra de Dios. Lo que va a marchitar, mutilar y tratar de hacer menguar tu fe, en el menor de los casos, es oír lo contrario a la palabra de Dios. Por eso las buenas noticias, eso significa evangelio, buenas nuevas de salvación, es lo que debe de ser nuestro alimento todos los días de nuestra vida. Debemos de despertar con la palabra, debemos de dormir con la palabra, debemos de rumiar todo el tiempo palabra de Dios, porque la palabra, a la vez que es una espada, también la palabra te enseña del escudo de la fe. Y tu fe no solo es un concepto, sino que la fe es el cúmulo de verdades en las cuales has creído de esta misma palabra. Y ese escudo de fe te hace apagar los dardos encendidos del maligno. Y esa es la confianza que debemos de tener en los principios de la palabra. Esto me llama la atención porque hablando de contemplar la hermosura del Rey, contemplando la hermosura del Rey. Nadie puede contemplar, en primer lugar, algo que no tiene a su disposición o que no se ha expuesto a ello. Número uno, nadie puede llegar a usar el término que está contemplando algo que tiene enfrente si no es cuidadoso en los detalles. Y voy a decir algo más: nadie puede contemplar algo que no conoce. El desconocimiento nos lleva a ignorar
¿qué vamos a contemplar o a quién vamos a contemplar? Y eso me llama la atención porque alguien me dijo en una ocasión, uno de los amigos, compañeros de uno de mis hijos, que tenían por hábito con sus padres ir a contemplar aves. Y me dijo, al ver qué día ustedes nos acompaña para ir a ver aves. ¿A ver qué? Aves, me dijo. Somos observadores de aves. Cada quien tiene su gusto. Y yo dije, yo de muchacho me iba pero a bajarlas con onda, ¿verdad? Perdón. Pero ellos iban a contemplar aves, a buscar las aves más exóticas, más extrañas, para dedicarles tiempo. Y yo les preguntaba, ¿y qué más hacen? Bueno, tenían binoculares, tenían cámaras especiales, hermano, tenían lentes para simplemente vamos a lugares boscosos. Ya tenemos lugares y vamos a observar. ¿Y cuánto tiempo van? No, a veces nos vamos un día o 2 días, acampamos solo para ir a contemplar aves, sí, solo para contemplar. Y entonces me llamó mucho la atención porque cada quien tiene sus gustos, ¿verdad? Y sus hobbies. Por ejemplo, yo soy pescador frustrado porque a veces no voy a pescar, ¿verdad? Amo pescar. Pero entiendo cuando tengo la oportunidad, a mí no me bastan unas horas, puedo pasar hasta días pescando o intentando hacerlo. ¿Por qué? Porque he tenido una conexión constante y de muy jovencito para poder estar y saber en qué horarios es donde pica, qué tipo de señuelo, cómo poner el anzuelo, cómo lanzar la caña o con cordel o de profundidad, aún hasta con arpón. Y eso me ha apasionado. Y sé los tipos de peces. Le voy a contar una historia. Eso fue este año. Se me ocurrió llevar a mis hijos con unos pastores, unos amigos allá por ahí en el puerto. Me dijeron, pastor, vamos a pescar. Ay, hermano, mire, con el brazo retorcido me fui. Y nos fuimos de madrugada. Llevé a mis hijos. Nos metimos no voy a pensar que en un yate, no, en una tiburonera le llaman ellos, una lancha, hermano. Y esperando cómo pasar la reventazón. Y hermano, logramos pasar y nos fuimos 25 millas náuticas a mar adentro. Pero íbamos en lo que se conoce el trolear, ¿verdad? Los pescadores saben de esto. El trolear es que va en marcha el barquito o la barca y tú vas con tu señuelo o con tu caña ahí ya suelta. A ver qué pasa. Íbamos 25 millas náuticas adentro. Cuando, ¿qué cree usted? De repente siento yo, hermano, un jalompe de aquellos impresionante. Y luego salta algo que yo pensé que era algo así como un potrillo salvaje en el mar. Hermano, salta 2 veces y todos emocionados viendo aquella escena. Un pez vela, hermano. Usted se imagina qué adrenalina, qué sensación. Y yo dije, Dios, pero ¿sabe qué pasó? Rompió el cordel y se fue. Pero ahora, ¿por qué cuento todas estas cosas y lo llevo a estos escenarios? Porque muchas veces nosotros no apreciamos algo que no conocemos, que no has tenido contacto, y mucho menos vas a llegar a contemplar. Porque la palabra contemplar tiene que ver con observar con determinación, cuidadosamente algo o a alguien. Es inquirir en los detalles. Contemplar tiene que ver porque eres conocedor, en primer lugar, de lo que estás observando. Entonces no te quedas solo en observador, sino que vas a otro nivel y vas y entras a contemplar. Y ese contemplar te lleva a un disfrute, a un deleite, porque ha sido tu conexión, tu relación. Porque hay personas que el evangelio les aburre, porque hay personas que les cuesta orar y adorar. Bueno, tengo que decirle esto, tristemente algunos no conocen al Señor. Piensan que el evangelio es una religión más. ¿Y qué va? ¿Qué va? Hermano, el evangelio es poder de Dios. Cuando tienes al autor del evangelio adentro,
Tú dices, esto es otro nivel, esta es otra cosa. No es una religión más. La relación con el Señor te lleva a un conocimiento y despierta en ti mayor hambre, y entre más te acercas y más lo conoces, más lo deseas, porque Cristo dijo a alguien, es como la miel es más dulce que la miel que destila del panal. La miel del panal te empalaga. A Cristo entre más lo saboreas, más lo deseas, más lo anhelas. ¿Cuántos dicen amén? Estás inquiriendo. ¿Sabe una cosa? David, uno de los hombres que nos enseña tanto acerca de adoración, no contemplaba al Señor cuando estuvo o cuando llegó al trono. Él contemplaba antes de estar en el trono. Sus mejores tiempos, creo yo, no fueron cuando estuvo en el trono necesariamente. Sus mejores momentos eran cuando estaba solitario y cuando, siendo un muchacho, aún adolescente, se apartaba a cuidar el rebaño de su padre. Pero en esos espacios, sin duda alguna, su relación con Dios fue tan fuerte, tan íntima, tan conexión, tan poderosa, que este hombre llegó a conocer el corazón de Dios. Y una vez conoció el corazón de Dios, se metió al corazón de Dios. Y no solo se metió, conquistó el corazón de Dios. Y una persona que logra hacer eso, amado, es una persona que se va a volver tan interesante para Dios como Dios lo es para él. Porque una cosa he dicho yo siempre es que tú busques a Dios, y otra cosa es que Dios vaya detrás de ti. Porque a Dios le agrada tu compañía, porque a Dios le agrada estar contigo. Me decía un ministro de estos hombres que andan en el espíritu, ¿verdad? Quiera Dios que siempre anhelemos esos niveles. Me decía, yo estoy hablando con alguien y empiezo a llorar. Y yo le digo, Señor, ¿por qué siento tu presencia? Estoy hablando con alguien. Y el Señor le dijo en una ocasión, porque solo quería abrazarte, hijo. Qué lindo, esos toques tan lindos cuando tú estás de repente y empiezas a sentir el amor del Señor y empiezas a llorar, sientes el toque divino. Es porque a Él le agrada estar contigo. Ahora, ¿cuándo te vuelves interesante para Dios? Cuando tú has logrado inquirir, llegar al nivel de tal íntima comunión con Dios. Este es un lenguaje extraño para algunos. Usted sabe que hay un lenguaje en el lugar santo, hablando de la figura del tabernáculo en Moisés. Hay un lenguaje en el atrio, hay un lenguaje en el lugar santo, hay un lenguaje en el lugar santísimo. En el atrio alumbraba la luz natural, todo es puro natural. Hay gente que solo habla con la lógica, con la mente natural, con los pensamientos de esta vida, y ahí se enfoca, ¿verdad? Hace sus presupuestos lógicos. Pero los que avanzan un poco más, tomando la figura, y entran al lugar santo, ya tienen conexión a otro nivel con la palabra, con la vida del Espíritu. Pero otros adentran al lugar santísimo, donde solamente estaba el arca que representa el trono mismo de Dios, de donde Dios se declaraba al sumo sacerdote, donde no había otra distracción más que solo su presencia. Era el lenguaje de fe, era el lenguaje espiritual, era el lenguaje donde Dios le hablaba al sumo sacerdote y el sumo sacerdote le hablaba a Dios. Hoy nosotros, gracias a nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, podemos entrar confiadamente hasta el lugar santísimo y podemos hablar por medio del Señor Jesús al Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe que es el problema? Que hay mucha gente que es desconocida delante de Dios, porque nunca hacen presencia en su presencia. Aló. Porque no inquieren, porque no han llegado a encontrar delicia en el Señor. ¿Cómo vas a enamorarte de alguien que desconoces? Por eso es importante conocerlo. Por eso es importante intimar, orar, tener comunión con el Señor. Perdóneme, si usted quiere superar
La relación del montón tiene que ir mar adentro en la presencia de Dios. Tiene que bogar mar adentro en la comunión con el Señor. Si usted quiere que el evangelio realmente sea una delicia y sobre todo el autor de él, usted tiene que aprender a cultivar esa relación, a construir esa relación a través de la oración, a través de la comunión. No te va a ser pesado, no te va a ser cargoso. Me decía alguien que venía a nuestras reuniones y me decía, pastor, le voy a ser honesto, lo dijo algunos años después, cuando yo recién llegué a la congregación y veía cómo adoran aquí, veía cómo se postran, veía que algunos danzan, veía que unos ríen, otros lloran, y una cosa, yo no entendía eso, me decía, a veces me aburría y me caía mal, hasta que un día la presencia del Espíritu Santo me tocó, me quebrantó, me derritió y empecé a sentir su amor. Oh, ya no quería salir de esas atmósferas, ya no quería salir de esa comunión. ¿Quién va a quererse salir donde está la administración del Espíritu de Dios? Por desconocer, perdemos. Le decía a los armados del miércoles, nuestra peor pérdida es la ignorancia. Los discípulos aquellos, ¿se recuerda? Llevando el evangelio, predicando a Cristo, Pablo los encuentra y le dice, ¿recibieron el Espíritu Santo después de que creyeron en Jesucristo? Y ellos, extrañados, le dijeron, ni siquiera hemos oído que existe Espíritu Santo. ¿Cómo vas a creer? ¿Y cómo te vas a enamorar de lo que no conoces? ¿Cómo vas a llegar a contemplar de quien no sabes que existe? Ese es el punto. Entonces, ellos eran ignorantes de la persona del Espíritu Santo. Oh, cómo quiero que usted se aproveche esos miércoles, hermano. Tenemos tiempos lindos, porque estamos empezando a conocerlo a otro nivel y a experimentarlo también con todo lo que tiene para la iglesia. Pero volviendo a esto, nadie puede llegar al nivel de decir estoy contemplando si no conoce. Y la persona que conoce y llega a tener ese encuentro comienza a prestarle atención a los detalles. Comienza a darse cuenta, como aquel observador de aves sabe que ese color azulado que tiene, azul que lleva el ave, es tal tipo de ave que viene y emigra de tal país y viene por una temporada a este bosque. Sabe que aquel color amarillo con rojo es tal y cual su nombre etimológico y viene de tal región y viene acá a anidar y luego se marcha a otra región. Sabe los detalles porque ha ido aprendiendo a construir una relación y llegó al punto de contemplar. No es solamente observar, no es solamente ver, es contemplar. Y le voy a decir algo, en estos enfoques vamos a contemplar al Señor en tantas dimensiones. En su dimensión preexistencial antes de tomar cuerpo, vamos a contemplarlo en la existencia, cuando Dios le da un cuerpo aquí y es su nacimiento, en su desarrollo y crecimiento. Vamos a contemplar la belleza del ensangrentado de la cruz también, pero también vamos a contemplar la gloria del resucitado y la posición actual que tiene. Todo tiene un nivel de gloria que hay que aprender a contemplarlo. ¿Cuántos quieren hacerlo? Así de que no se vaya a perder esto. Miren lo que dice aquí. Vaya conmigo al Salmo. Salmo 27. Dice el salmista: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. No solo hay que tener una buena intención y una buena declaración, también hay que tener una buena acción. Mucha gente dice: sí, tengo que buscar a Dios, sí, tengo que buscar a Dios, y postergamos y le damos prioridad a todo menos a la presencia del Rey. Y estamos, hermanos, desenfocados. El trabajo nos absorbe, los estudios nos absorben, las necesidades diversas que hay alrededor del reino nos absorben y dejamos de pasar tiempo con el Rey. Aquí el salmista intencional, aquí el salmista que hablaba que aunque un ejército acampara contra de él, no iba a temer. Él sabía cuál era el secreto de su victoria.
No era la capacidad de sus valientes, que era mucha. No era su número de hombres en el ejército, que era sin número. No era, hermano, lo sofisticado de su armamento que le iba a dar la victoria. Lo que le iba a dar la victoria era la misma presencia del rey. Cuando él se enfocó en eso, él dice: una cosa he demandado del Señor. Le vengo pidiendo al Señor. Le hablaba al Señor, pero también accionaba. Esta buscaré. ¿Y cuál era su enfoque? Que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo? Todos los días de mi vida. Ese iba por todo, hermano. Ese no era mire, si alguien pensó en fanático, este se ganó el premio Nobel, ¿verdad? O el Mr. Fanático, ¿verdad? Mundial. Este hermano estaba enfocado, determinado a buscar, no ocasionalmente. Eso solo lo logra un íntimo. Eso solo lo expresa alguien que tiene conocimiento de causa en los detalles. Sabe cómo es, qué tiene, por qué, qué detalles hay y no se conforma. Sabe que hay mucho más. Entonces el salmista sabía que su victoria estaba en el Señor. Y él dice: una cosa he demandado de Jehová, la cual siempre buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Grite conmigo: todos los días de mi vida. Oiga eso, oiga qué determinación. No ocasional, no por conveniencia, no porque la cosa está difícil, no. Era porque él no podía vivir sin su presencia. Era porque era su deleite, el sustento de su alma, el abrigo de su corazón, la protección de su ser integral venía del que estaba en el trono. Y dice aquí que yo buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y aquí está el propósito: para contemplar. Oiga esto: para contemplar. Diga: para contemplar. Contemplar es una palabra que va más allá de observar. Tiene que ver con observar, pero cuidadosamente. Prestarle atención a los detalles. Este conocedor de aves, sin duda haber tenido en algún momento en sus manos, quizás alguna de ellas, sabía la tesitura de sus alas, el color, el olor, sabía su etimología, de dónde venían, dónde migraban, para dónde iban, todo relacionado a eso. ¿Por qué? Porque tenía relación con ello. Y entonces contemplaba. ¿Sabe por qué el evangelio para algunos, repito, es aburrido? Porque no conocen al autor del evangelio. Y aquí dice entonces: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Pues ni siquiera para pedir, ni siquiera para demandar que le supla, que le ayude en la defensa, que le provea para el reino. Él lo único que quería era contemplar. Me estoy acordando de un tema, si me das fa. Yo venía de un viaje misionero hace muchos años, unos 35 años atrás. Llegué a la casa de mis padres. Tenía una necesidad de estar delante de Dios. Había muchas necesidades, hermano. Había bajado del autobús, limitado económicamente, sirviendo a Dios. Pero mi necesidad más grande era estar con el Señor. Y brotó un canto que quiero entonar. Dice el salmista: para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Te recuerdo que la palabra inquirir significa buscar cuidadosamente. Buscar cuidadosamente. Tú no puedes perderte cada experiencia. Tú no puedes perderte cada detalle en el templo, porque podrías perderte la oportunidad de ser ministrado, de tener una revelación de Dios
¿Cuántos quieren un nivel de revelación diferente?